Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de filosofía con el tema El Tratado Filosófico Europeo. Bueno, chicos, vamos a conocer sobre este interesante tema. Para poder entender de lo que se trata el tema, vamos a buscar de dónde proviene la palabra tratado. Según la información nos dice que la palabra tratado proviene del latín tractatus, que es un instrumento propio de la filosofía occidental. ¿En qué consiste? En una producción literaria que se presenta como desarrollo y conclusión de un tema científico y filosófico. ¿Cuál es la estructura de un tratado? Dice que tiene compartimientos que se llaman apartados y que sirven para exponer de una manera lógica, detallada, acrítica y expositiva las teorías. Sus características son el dogmatismo, rigurosidad, lógica, pretensión de validez universal y concluyente. Tenemos también tres definiciones de lo que es un tratado. Es la finalización de una disputa o negociación. En política, un tratado es también un acuerdo entre dos estados sobre cualquier asunto, ya sea económico, social, militar o geopolítico. También un tratado es llegar a firmar un contrato mediante una serie de negociaciones que deberían beneficiar a las dos partes. Pero, ¿quién es el autor clásico más renombrado del tratado filosófico? Nada más y nada menos que Aristóteles, con su tratado aristotélico, que se caracteriza por la rigurosidad de su discurso basado en principios lógicos y racionales. Tiene una estructura bien definida que permite seguir un camino racional en sus argumentos y razonamientos para llegar a una conclusión definitiva. Recurre a la ciencia de la retórica, que consiste en el uso de la palabra persuasiva para convencer de la verdad última. De allí la denominación de discurso retórico a sus tratados. Incluso Aristóteles tiene un tratado sobre la retórica, que fundamenta la base de manera para exponer sus ideas filosóficas. Tenemos ahí una imagen de Aristóteles. También vemos que los tratados tienen una especie de secuencia. Según revelan los filósofos, en acciones definidas, el problema que se dispone a tratar y evaluar los puntos de vista. Formula su propia opinión y llevando siempre la investigación, en resumen, hacia la solución o expresión más adecuada de sus problemas. En conclusión, queridos estudiantes, el tratado filosófico se caracteriza al tratado. Es cuestionar el principio de casualidad y efecto que determina la razón. Para Hume, este principio se sostiene por la creencia y la costumbre, y no por un principio racional y lógico. Primero explica que dos tipos de objetos, por ejemplo, la llama y el calor, están siempre unidos, porque la mente se ha acostumbrado a relacionarlos de acuerdo con sus vivencias y experiencias. Y se da un instinto natural que ningún razonamiento puede evitar. Entonces, según la propia lógica de sus exposiciones filosóficas, es la costumbre la que nos hace pensar que una cosa resulta de otra, como el calor de la llama, y no un principio lógico de causa y efecto. Chicos, una vez que hemos explicado sobre el tratado filosófico, tenemos que realizar las actividades.
Primero vamos a completar un organizador gráfico con las ideas más relevantes sobre el tratado aristotélico. Luego responderemos 3 preguntas. Una de ellas nos dice, ¿por qué se dice que un tratado es conclusivo? ¿Qué permite revelar los tratados? ¿Cuál es la finalidad de los tratados? Vamos a responder desde lo aprendido. Al final vamos a completar el organizador gráfico con las ideas más relevantes sobre el tratado filosófico. Recuerda, el primer organizador gráfico trata sobre el tratado aristotélico y en el segundo organizador gráfico anotaremos las ideas más relevantes del tratado filosófico. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.